Buenas, Inge, se escucha. Ok, ¿cómo les fue con la tarea? ¿Quién quiere empezar a mostrarme? Dije por si, yo todavía no voy a poder mostrar nada, estoy recién volviendo a mi casa, pero estoy en la tarde. Ya. Entonces, Peter y Rodrigo, tal vez. O Rodrigo. En la misma, Inge, mi clase anterior terminó un poco tarde, estoy volviendo a mi casa. Ya. Inge, yo puedo presentar. Dale, Cristian, por favor. Ya, compartir pantalla. Soy Inge. Sí. Ya aquí estuve haciendo dos pruebas. Entonces, vamos a hacer correr esta. Y ya, como usted lo hace, aquí directo. Entonces, me salía esto medio raro, pero no estoy seguro si estará bien. ¿Por qué medio raro? Eh, es que, no sé, no le tengo fe a esto, pero Pero sí está bien. es un filtro pasabandas. A mí me parece que sí, ¿no? Sí, pero no debería ser más bonito, porque tiene estos lóbulos, pero Esos lóbulos, mm, fíjate, la potencia de los lóbulos es menos 40 decibeles, ¿no? O sea, básicamente es nada, ¿no? sí. Y aquí tengo este otro que es la ventana en sí y la función seno y esto. Pero no estoy seguro si está bien esta parte. La única forma es comprobando las frecuencias de corte. ¿Cuáles eran las frecuencias de corte que diseñamos? Mm, era C-60 y 60, ¿no? No, las frecuencias de No, no, corte es. digitales, ¿cuáles eran? A ver, aquí creo que lo tengo, y si no, no me acuerdo. A ver, está. No me acuerdo. A ver, aquí. No. ¿Cómo las frecuencias de corte eran? A ver, no me acuerdo. ¿3 pi Porque décimos? la frecuencia es frecuencia de muestra, sí, sobre eso, sobre la función original. No, no, sí, pero, o sea, a ver, yo no me acuerdo cuánto eran las frecuencias de corte de esos filtros. Eso es lo que quiero saber. Creo que lo tengo anotado, a ver, por acá. ¿Y qué tienes anotado? No, a ver, en celu, creo. Entro aquí. Mm, no, Inge, creo que no lo tengo anotado. Pero entonces, ¿cuál pusiste? ¿Cuáles frecuencias? ¿Cuáles frecuencias pusiste? Aquí está. Puse esto. Como lo dijo en el video, aquí dos, uno para cuando es 60 y todas las muestras. A ver, sería Luego entonces, para, déjame ver arriba. eh, Es tres piquintos y 3 pi décimos, ahora me acordé. Ahí está, sí, 3 esto. piquintos, 3 pi décimos. Entonces, Sí, sí, sí. cuántos 3 piquintos en decimal? A ver, déjame ver. Uy, a ver, 3 por 3 no, pues sobre 2 algo, 2, Hazlo ahí en MATLAB, puedes hacerlo en MATLAB. a ver, 3 por pi sobre 5, ¿cuánto es? 3 por pi sobre, no, pi sobre 5. Ujú. Sí, Uno punto ochenta y 1,88. ocho. Entonces vete a la gráfica y trata de buscar ese 1.88. Es más, puedes poner lo siguiente. Salte de ahí, pero Aquí, creo que está aquí. Oh, sí. A ver, 1,8. salte de... Puedes poner una B line, creo. Una X line. Entonces,
vete al prompt de MATLAB, al comando, otra vez, y pon xline, 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 ¿Sí? paréntesis, 3pi sobre 5. 3 por pi sobre 5. Pi sobre 5. Entonces, Dale. ahí está. Ahora pon xline 3pi sobre 10, que es la otra. Tendría que ser la frecuencia más chica. Sí, Sobre 10. Listo. Ah, sí. entonces está bien, ¿no? Está bien. No le tenía fe a esta forma. A esto no le tenía mucha fe, pero Ujú. el filtro está bien, entonces. Sí, parece que está bien. Ujú. Listo. Ahora, ¿quién hiciste el otro? El diseño del filtro teórico. A ese, la verdad, no. Pero ese era más fácil, ¿no? Entonces, no hice, la verdad. Ok, Ya, dejo de compartir. listo. Pero tienes que subirlo igual, ¿no? Ese filtro. Sí, 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 no, va a estar, va a estar, sí o sí. No sé si alguien más quiere mostrar. Alexandra está por ahí, ¿no? Está llegando a su casa. Va a estar en unos 3 minutos. Y los otros. Mucha, ¿qué pasó? Solo hay 3. Peter se fue. Rodrigo. ¿Tienes algo para mostrar, Peter? Y yo no sé si puedo Es, hacer una pregunta. ¿Perdón? Si le puedo, o sea, no sé si, no sé qué tal le parece que, o sea, en vez de tener 10 minutos de descanso, podamos empezar 10 minutos después la clase. Es que así nos da tiempo para llegar. Es una Mm, opción, no sé. sí, puede ser. O sea, no sé cómo es su horario. O sea, ¿qué tienen que hacer antes de la clase? ¿Estar en la universidad? Sí, es que antes de eso tenemos clases, por lo menos Peter, Alexandra, Cristian y yo estamos pasando clases un horario antes. Generalmente hacemos laboratorio casi Ya todos los entiendo. días. 15 minutos para llegar a nuestras casas desde la U, que es un poquito lejos, no nos da. Mm, claro. Ya, entonces podría ser, o sea, empezar 10 minutos después y no tener descanso. Sí, podría ser, no hay problema. Entonces, mientras la mayoría se acomoda en su, bueno, donde sea, yo creo que vamos a revisar entonces la tarea después, pero parece que la mayoría lo logró, entonces voy a abrir, eh, déjenme, déjenme abrir, déjenme abrir espacio. Procesamiento. Vamos a poner tarea de filtrado digital. Perdón, implementación de filtro en MATLAB. Y la tienen que entregar, bueno,
básicamente hoy a medianoche, ¿no? Que ya está hecha. Listo, entonces ya tienen el filtrado digital para que la suban hoy y el filtro teórico, ¿no ve? Diseño de filtro teórico. Entonces también no me han mostrado, pero yo creo que sí la pudieron hacer. Entonces igual vamos a dejarlo para hoy a medianoche. Ok. Mientras la mayoría llega, entonces empezaremos clase directamente. ¿Ya? Vamos a compartir pantalla y bueno, aquí está. Filtrado digital, implementación del filtro MATLAB y diseño de filtro teórico. Okay. Volvamos a lo que estábamos viendo. Entonces la idea de hoy es acabar con filtros FIT y hacer algunos ejemplos, volver a los ejemplos de ruido que les había metido la vez pasada, ¿cierto? Y ahora sí podríamos hacer nuestro filtrado entendiendo lo que ya vimos, ¿cierto? Entonces, déjenme ver. Doc, buenas. Perdón, recién entré. No sé si le podría mostrar una tareita para ver si está bien, por favor. Ya, dale. Ya, gracias. Ver. Ya. A ver, se supone que ya está compartiendo. Ah, perdón, voy a entrar desde mi computadora porque no me deja acá. Dale. Mm, Ya no sé si se puede ver. Sí, se puede ver. Ya, bueno, a ver, uy. Este es el filtro que se supone que he diseñado. He usado la ventana Hamming, no sé si estaría bien. Depende de la atenuación, ¿cierto? ¿Cómo es esta la atenuación? A ver, primero he convertido las analógicas a digitales, Ujú, toditas. Bueno, eran tres en este caso. sí. Después con eso hallé delta 1, que era 0,2 la atenuación en este pico, y me salió que era 0,02, lo pasé a dBs y me salía aproximadamente menos 34 y usé menos 50 por el que era el que más esfuerzo le pedía al filtro. Ujú. Sí, está bien. Entonces, con eso se supone que sería Hamming, ¿verdad? Exactamente. Me salieron 100 coeficientes, es decir, 101 para impar. Ujú. Y de aquí, para el diseño del filtro, utilicé menos 2 piquintos, que como se puede ver es lo que me salió aquí en la digital para, ¿cuánto era? 1000, para 1000 Hz. De ahí hice un pasa alta según la señal discreta. Ujú. Aquí está, esta era la frecuencia de corte. He multiplicado por Hamming y la desplacé por 50, que sería la mitad de n. Y así sería esto Parece. por Hamming. Ujú. Y en este intervalo, entre 0 y 100 para n, y después 0 para otros valores fuera de ese rango. Ya. Parece que está bien. Ahora lo que puedes hacer es implementarlo en... Bueno, eso lo vamos a ver ahorita, de todas maneras, pero creo que está bien. Ok, gracias. Y no sé si después le podría mostrar mi filtro porque sinceramente no sé si está bien. Sí, o sea, ahorita lo mostró Cristian,
y a él hicimos un pequeño, digamos, truco, que es trazar líneas verticales sobre las frecuencias de corte, a ver si están por ahí cerca. Y creo que a Cristian le había dado muy cercano, ¿no? Básicamente que le quedó bien planteado a Cristian. Entonces, pero podemos ver el tuyo a ver si estás por buen camino o por mal camino. ¿Listo? No hay problema. Ya está bien. Yo. Gracias. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a avanzar, ¿cierto? Vamos a terminar de hacer nuestro rechazabanda. Bueno, podemos mirar el pasaaltas también, que tenían de tarea. Luego nos vamos a un rechazabanda. ¿Listo? Vamos a diseñar el rechazabanda y después lo que vamos a hacer es vamos a empezar a hacer ya temas prácticos, ¿cierto? Es decir, vamos a tratar de utilizar, vamos a volver a la demostración del ruido que habíamos hecho y vamos a hacer otra parte de demostraciones y ya quedarían listos para ustedes implementar sus filtros, ¿cierto? Entonces, déjenme empezar a compartir aquí. Nos quedó acá. Habíamos visto el diseño de filtros, ¿cierto? Las ventanas. ¿No ven? Habíamos quedado bueno, en este, que es un pasaaltas, que lo podemos retomar. Vamos a tratar de hacer el rechazabanda. Esta es su tarea, ¿cierto? Y vámonos para un rechazabanda. ¿Listo? Que era este, ¿cierto? Entonces decía, diseño un filtro rechazabanda con frecuencias centrales de la banda de transición de 150 y 500. Entonces voy a eliminar todo lo que sea 150 y 500. Las bandas de transición son de 100 Hz, ¿cierto? La oscilación en la banda de paso es de 0.4 dB y la atenuación en la banda de rechazo es menos 40 dB, ¿cierto? Y la frecuencia de muestreo es de 3000 Hz. Entonces ya habíamos hecho básicamente el paso a frecuencias digitales. Recuerden, frecuencia digital es 2pi frecuencia analógica sobre frecuencia de muestreo. ¿No ven? Bueno, de hecho no lo habíamos hecho, teníamos que hacerlo. Entonces vamos a hacerlo aquí, ¿cierto? 100 Hz, que es la de abajo, se vería como 200pi, ¿no ve? Sobre la frecuencia de muestreo que es 3000, ¿cierto? 3000. Entonces sería, a ver, 200pi, se van dos ceros, 2 sobre 30 sería pi sobre 15, ¿cierto? Pi sobre 15. Entonces vamos a poner aquí pi sobre 15. ¿Cierto? Ahora 150, ¿cómo se ve 150? Bueno, 150 es 300pi sobre 3000 y eso es 3pi sobre 30, que es pi décimos, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a reemplazar por pi décimos. Ahora 200, vamos a ponerlo aquí para que se vea, va a ser 600pi sobre 3000 y eso es
básicamente 2 pi quinceavos, ¿cierto? Si no estoy mal. Aunque sería el doble de 100, 2 pi quinceavos. Esto es 2 pi quinceavos, ¿cierto? 450, que ya sería la otra banda, ¿cierto? 450 va a ser, sí, porque hace un ratito aquí me quedó mal, ¿no? 200 sería 400 pi, ¿cierto? O sea, eso es 4 sobre 30, es 2 pi quinceavos, ¿cierto? Sí, está bien. 450 sería 900 pi sobre 3000, eso es 9 sobre 30, 9 sobre 30 es lo mismo que tener 3 pi décimos, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a reemplazar por 3 pi décimos, ¿no? De acá. 500 sería 500 por 2000 pi, 1000 pi sobre 30, eso es 10 sobre 30, ¿cierto? Eso es un tercio, pi tercios. Sí, pi tercios. Si estoy mal me corrijan. ¿Ya? Y finalmente 550 pi es 1100, ¿cierto? 1100 pi es lo mismo que tener 11 pi treintaavos, 11 pi treintaavos, ya no se puede simplificar más, ¿cierto? ¿Listo? Entonces ya tenemos la versión digital y ya podemos empezar a mirar la atenuación. Entonces recuerden que la atenuación en la banda de paso se mide respecto al nivel 0 de decibeles, que es 1. Entonces vamos a hacer el despeje correspondiente. 20 logaritmo en base 10 de 1 más delta 1 es igual a 0.4, ¿cierto? Y aquí despejamos. Aquí despejamos delta 1. Perdón, aquí es 1 más, ¿cierto? Entonces podemos decir directamente delta 1 es igual a 10 elevado a la 0.4 sobre 20 menos 1, ¿cierto? Y eso es igual a, vamos a armar la 10 elevado a la 0.4 sobre 20 menos 1, eso es 0.04, 0.0471, ¿cierto? Y eso si lo pasamos a decibeles, 20 logaritmo en base 10 de, perdón, logaritmo minúscula, logaritmo en base 10 de 0.0471, ¿y eso cuánto es? A ver, vamos a hacerlo. 20 por logaritmo en base 10 de menos 26 decibeles. ¿Listo? Entonces ya a partir de ese valor ya puedo escoger cuál de los dos necesita mayor esfuerzo, ¿cierto? O requiere mayor esfuerzo, menos 40 o menos 26. Claramente menos 40, ¿cierto? Y a partir de ahí escogemos la ventana, que sería el siguiente paso. Podemos escoger la Hanin, que es menos 44, nos sirve, pero como el tamaño del lóbulo principal es el mismo, vamos a escoger la Hamin, ¿cierto? Entonces directamente nos vamos para la Hamin. Entonces la ventana ya está definida como Hamin. ¿Listo? El siguiente paso sería el número de muestras, ¿no?
número de muestras. Entonces, vamos a poner número de muestras con el tamaño del lóbulo principal. Yo sé que 8pi sobre m tiene que ser igual a mi tamaño de la ventana, de la banda de transición, ¿cierto? Es decir, 2pi quinceavos menos pi quinceavos, eso es pi quinceavos, ¿cierto? Entonces el tamaño es pi quinceavos. Y aquí despejamos m como m va a ser igual a 8 por 15. ¿Eso cuánto es? 8 por 15, vamos a hacer 8 por 15. 130 creo. 120. 120. 120, ¿cierto? Es decir, necesito que m sea mayor o igual a 120. Vuelvo y repito, no quiere decir 120, sino 121, porque va de 0 hasta 120 y tenemos que usar, recuerden, simétrico impar, que es el que nos sirve a nosotros, que es el que estamos diseñando. ¿Ya? Entonces vamos a usar esto. ¿Listo? 120. ¿Ya? Lo siguiente es calcular la respuesta de mi filtro ideal, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí filtro ideal. Mi filtro ideal rechaza bandas. ¿No ven? ¿Listo? Vamos a pintar mi filtro rechaza bandas. Este sería mi filtro rechaza bandas, ¿cierto? Para rechazar las bandas que están en blanco y las que están en gris las deja pasar. Y sus frecuencias de corte serían básicamente pi décimos y pi tercios, porque es la mitad de la banda de transición. Entonces ponemos aquí pi décimos, ¿no? Pi décimos, o sea, la mitad de la banda de transición, y pi tercios. ¿Ya? Entonces, básicamente a partir de aquí tenemos que calcular mi filtro rechaza banda. Ahora les pregunto a ustedes, ¿este filtro rechaza banda yo lo puedo concebir como qué? ¿Como la suma de qué? ¿Como la suma o la resta de qué filtros? ¿Sería la suma de un pasabajas y un pasaltas? Exactamente, el pasabajas con frecuencia de corte pi décimos, entonces sería seno de pi décimos de n, obviamente, sobre pi n, ¿no ve? Más la de un pasalta, que es delta de n, menos seno de, eso se lo deberían saber, no de memoria, pero entender, seno de pi tercios de n, sobre pi por n, ¿listo? Y este es mi rechazabanda, ¿cierto? A ver, mi rechazabanda. ¿Listo? Ya tengo mi filtro ideal, ¿cierto? Tengo el número de muestras y tengo la ventana. Lo único que tengo que hacer es quitar los n's negativos, ¿cierto? Entonces, básicamente, mi filtro va a ser de la siguiente manera. Todo esto que es mi filtro lo voy a multiplicar por la ventana. Dijimos Hamming, ¿cierto? Hamming de n, ¿cierto? Pero tenemos que moverlo 60 muestras hacia la derecha para que todo lo que sea negativo n se vuelva positivo y en el peor de los casos se vuelve 0, ¿cierto?
¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir básicamente es, vamos a poner aquí, que esa es la función de mi filtro entre 0 y 120. Entre 0 y 120, así es mi filtro. Y fuera de 0 y 120, fuera de 0 y 120 o de 0 a 120, fuera de ese rango, el filtro vale 0. ¿Listo? ¿De acuerdo? Y ahí tendríamos mi filtro rechaza banda. Entonces vamos a tratar de implementarlo y yo igual les voy a dar. Lo que quiero hacer hoy es como que empiecen a usar estos filtros, entonces tal vez les dejo una tarea para que entreguen, digamos, hoy mismo. Vamos a hacer ejemplos, ¿listo? Entonces primero vamos a implementar este filtro en MATLAB, ¿ya? Fíjense, seno de pi décimos de n-60 por seno de pi tercios, etc. Vamos a ver cómo lo implementamos, a ver si nos da la cabeza. Yo ya tengo los filtros implementados, pero vamos a hacerlo de forma, digamos, para que ustedes aprendan. Vamos a poner filtro rechazabandas. ¿Listo? Ya, entonces primero llamamos la ventana. ¿Cierto? La ventana es una ventana Hamming de 120 coeficientes, ¿cierto? 120 coeficientes. Entonces ponemos básicamente ventana o window es igual a Hamming de, en realidad sería 121, ¿cierto? Vamos a ver si me da 121. 121. Y vamos a graficarla. Pongamos plot o stem, como quieran, window. ¿Listo? ¿Qué pasó? Ok. Aquí tenemos mi ventana Hamming que va desde 1 o desde 0 hasta 120, ¿cierto? Entonces fíjense, es como si fuese una campana de Gauss. Ahora quiero que entiendan esto un poquito, eso es clave para cuando ustedes trabajen en Fourier, en transformada rápida, sobre todo en transformada corta de Fourier, que vamos a ver después de este tema, ¿cierto? Por si acaso el examen va a ser igual martes, parte teórica, y miércoles, parte práctica, ¿ok? La parte práctica se la voy a dar, yo creo que mañana, y básicamente yo les voy a dar unas señales con ruido, y ustedes me tienen que filtrar esa señal, básicamente. ¿Listo? Entonces ya tengo por ahí un examen diseñado, pero déjenme cambiar algunas cositas, ¿ok? Ese va a ser el examen, y el teórico va a ser, bueno, cualquier pregunta, ¿no? Como me gusta a mí, sobre todo las preguntas que yo hago en clase, usualmente las vuelvo a repetir, ¿no? En fin, ese sería mi Hamming. Ah, bueno, les quería decir, ¿por qué es tan importante estos, digamos, estos bajones aquí al final? Básicamente, eso evita que hayan cambios abruptos. Cuando ustedes tienen una serie de tiempo y la trozan en pedazos, esos trozos de pedazos pueden generar ruido o artefactos. Entonces, si ustedes esas transiciones las hacen más suavecita, como se ve ahí, menos artefactos van a tener, ¿cierto? Entonces es clave tener este tipo de ventanas en tiempo. ¿Listo? Ahora vamos a hacer mi señal, ¿cierto? Entonces fíjense. Tengo que hacer esta, ¿cierto? Seno de pi décimos de n-60 más delta de n. Ah, aquí me quedó más delta de n menos 60, perdón. Aquí me faltó menos 60, ¿cierto? Menos seno de pi tercios de n menos 60 sobre pi n menos 60, ¿cierto?
¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear mi dominio n va de 0 hasta 120, ¿cierto? De 0 hasta 120, ¿no ven? Y mi filtro, vamos a hacerlo, filtro, va a ser igual a, entonces hagámoslo, seno de pi, ¿qué era? ¿Era pi tercios? ¿Pi décimos? No me acuerdo. Pi décimos y pi tercios. Entonces sería seno de pi décimos por n menos 60 sobre pi por n menos 60, ¿cierto? Y a eso le voy a agregar, le voy a restar, perdón, la misma pero en pi tercios. Y ya vamos a ver qué pasa con el delta de n, ¿cierto? Entonces pi tercios. ¿Listo? Ok, entonces ¿cuál es el problema que tenemos ahí y en dónde lo tenemos? Cristian, tú que lo hiciste, ¿dónde tenías ese problema? Inge, yo tuve un problema acá, sí, que la ventana y el filtro, por así decirlo, no eran de la misma longitud. Entonces, es por eso que en mi código le tuve que poner 121 parámetros. Sí, sí, sí. Justamente eso fue lo que me di cuenta ahorita, es 121, pero tenemos un problema en 60, porque fíjate que te da 0 sobre 0 menos 0 sobre 0, ¿cierto? Ah, sí, sí, para eso hice con un otro if, en un for, y eso con un if igual a 60 y, Ok, y listo. eso es buena táctica, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer es, como MATLAB no sabe derivar, es decir, MATLAB no dice, si es 0 sobre 0, hagamos L'Hopital, ¿no? Porque MATLAB es un programa numérico, ¿no? Los inteligentes somos nosotros. A pesar de lo que digan, la inteligencia artificial creo que es todavía no es inteligencia, ¿no? Es otro tipo es una regresión, muy estilizada. Bueno, pues eso es otro tema. Entonces lo que voy a hacer es decir filtro y vamos a poner isNaN filtro, ¿cierto? ¿No ve? Entonces lo que estoy diciendo es isNaN es básicamente un comando que me dice dónde es NaN, o sea, dónde es not a number. Y quiero que en ese punto me lo reemplace por cuánto. Bueno, vamos a ver cuánto valdría. Vamos a hacerlo. Ahora sí nosotros tendríamos que hacer L'Hopital, ¿cierto? ¿No ve? Entonces hagamos L'Hopital. ¿Cuánto vale la función en este punto? Si derivamos, me daría pi décimos sobre pi, me daría un décimo, ¿cierto? ¿No ve? Un décimo. Un décimo, ¿cierto? ¿No ve? Ahora, en 60, fíjense que casualmente el delta de n está en 60, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale delta de n? Pues 1. ¿Y cuánto vale pi tercios? Digo, seno de pi tercios sobre pi n, hacemos L'Hopital y me quedaría menos un tercio. Entonces es un décimo más 1 menos un tercio. Y eso lo tenemos que hacer manual, ¿cierto? Un décimo más 1 menos un tercio. ¿Listo? Y ese sería mi filtro. ¿No ven? Ahora ese filtro lo tengo que multiplicar por la ventana Hamming, ¿cierto? Lo voy a multiplicar por la ventana Hamming porque si no, no está ventaneado. Si lo dejo así, solamente me quedaría la rectangular, ¿cierto? Y no tiene sentido porque si no estamos perdiendo el criterio de diseño que nosotros hicimos, ¿cierto? Entonces vamos a poner filtro es igual a, vamos a poner filtro 2 y vamos a hacer una comparación. Filtro 2 es igual a filtro punto por Hamming, ¿cierto? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una ventana con varios subplots, subplot 1,3,1
coma, stem window, coma, subplot 1,3,2, coma, stem filtro sin ventaneado, y subplot 1,3,3, stem filtro 2, que ya es ventaneado, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué cosa bonita me da acá. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? Línea 22, error using Hamming. Vamos a darle clear acá. Ah, no, pero no es filtro por Hamming, perdón, es filtro por window. Ahí tenemos un pequeñito problema. Ahora sí. Oh, ¿qué ha pasado aquí? Aquí tengo la Hamming. ¿A qué pasa con el filtro? Algo ha pasado raro. ¿Está bien? Ah, es punto dividido, perdón. Es punto dividido. Punto dividido. ¿No ve? Porque si no, no tendría sentido. Ya tengo que dividir punto a punto. Creo que lo estaba haciendo. Algo raro me estaba haciendo. Wow. Ok. Ya tengo mi ventana, tengo mi filtro. Este sería mi filtro rechazabandas, pero aquí hay algo rarísimo. Lo que pasa es que creo que tenemos problemas de... ¿qué se llama? Problemas de dimensiones. Fíjense, aquí es 1 por 121 y aquí es 121 por 1. Entonces, cuando multiplico, me da una matriz de 121 por 121, si se acuerdan de álgebra, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo con la traspuesta. ¿No ven? Y ahora sí. Fíjense, tengo mi ventana, esa es la ventana Hamming. Tengo mi filtro sin ventanear y tengo mi filtro ventaneado. Entonces, no hay una diferencia muy abrupta, pero fíjense que si ustedes hacen un zoom acá, claramente las muestras al final, que es la transición, básicamente valen 0, ¿cierto? Entonces es muy interesante porque eso lo que hace es, aunque ustedes no lo crean, y eso lo vamos a ver con transformada corta de Fourier, yo creo que con ustedes podemos llegar ahí porque ustedes tienen muy buen nivel. Fíjense, solamente este cambio tan pequeñito va a representar un montón de ganancia en atenuación y también, digamos, en aberraciones que yo podría ver por este tipo de cosas, ¿no? Es muy interesante, ¿ya? Listo. Hasta ahí estamos bien, yo creo. Obviamente vamos a usar el filtro 2, ¿cierto? Que fue el que nosotros diseñamos. Entonces, para ustedes probarlo, lo que tienen que hacer es simplemente vamos a calcular la transformada de Fourier, pero con el dominio ajustado, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir o filtro FFT, ¿cierto? Va a ser igual a FFT chief, ya sabemos para qué es FFT chief, ¿cierto? FFT, y ponemos filtro 2, ¿no ve? ¿Ya? Y ponemos el número de muestras. Ustedes pueden dejarlo en 120, pero a mí me gusta siempre aproximarla a la potencia más cercana de 2. Hay un comando que es nextPow2, creo. A ver, por ejemplo, si ponemos nextPow2 de 120, nextPow2 es 7, ¿cierto? 2 a la 7 sería 128. Entonces lo que podemos hacer es, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner n es igual a 2 elevado a la nextPow2 de longitud de filtro 2, ¿cierto?
digamos, por gusto, porque, bueno, como ya sabemos cómo funciona la transformada rápida de Fourier, pues vamos a aplicarlo, ¿cierto? Vamos a poner aquí, ¿listo? Vamos a ajustar el dominio, eso es muy importante, y eso ya lo saben ustedes por la DFT, chicos, ¿cierto? La más alta negativa es menos pi, el paso es 2 por pi sobre n, y va hasta pi menos una muestra, ¿cierto? Que es 2. ¿Por qué menos una muestra? Porque básicamente si me voy una muestra más, estaría llegando a 2pi, y 2pi ya es 0, entonces estaría dando una vuelta entera, ¿cierto? Aquí estoy una muestra antes de una vuelta entera. ¿Ok? ¿Listo? Y vamos a poner plot, ¿cierto? Dominio, coma, 20 por logaritmo en base 10 de apps de, ¿qué se llama? Filtro FFT, punto elevado al cuadrado. ¿Por qué lo elevado al cuadrado? Porque usualmente se grafica la potencia, y la potencia de una señal es la transformada de Fourier al cuadrado. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos da. Vamos a correr. Perdón, tengo que poner figure. ¿Listo? Entonces tenemos mi filtro en tiempo, ¿no ve? Y tengo mi filtro rechazabanda. Entonces, al menos en apariencia parece un filtro rechazabanda, ¿cierto? O sea que hay cosas raras, pero fíjense, es menos 120 decibeles. Ahora, lo que yo le decía a Cristian es, bueno, como tú ya sabes que las frecuencias de corte son... ¿Cuál es la primera frecuencia de corte? La frecuencia de corte era... Bueno, aquí está pi décimos y pi tercios, ¿cierto? Entonces vamos a hacer xline pi décimos y xline pi tercios, ¿cierto? Xline es para trazar una línea vertical sobre el punto x pi tercios y pi décimos. ¿Listo? Vamos a poner aquí close all. Y entonces fíjense, sí tengo básicamente las frecuencias de corte están sobre la banda de transición, ¿cierto? Entonces está más o menos diseñado, ¿cierto? Como nosotros lo quisimos hacer. Y podemos también trazar las frecuencias de corte negativas. Entonces ponemos simplemente listo, voy a correr. A ver. ¿Listo? Y aquí tenemos las frecuencias de corte positivas y negativas, que son su espejo. Tenemos la primera banda de paso y tenemos la otra banda de paso. Y ya teníamos mi filtro rechazabandas diseñado y también implementado, ¿cierto? No sé si tienen dudas. Podemos hacer también el pasaaltas y luego nos vamos a mirar un poco más ya filtrado como tal. ¿Listo? Entonces no sé cuánto te dio, Alexandra, el filtro que me habías dicho. El mío. Sí, el que mostraste con tus... el de la tarea. ¿Cuánto te había dado? El pasaaltas. El pasaaltas me dio. A ver, primero tenemos que la frecuencia de corte es 2 pi quintos para ambos, o sea, la central. Ok. Primero vamos a poner, ¿cuánto te dio la fórmula? Delta de n menos 50, dijiste. Sí, delta n menos 50 menos seno. Menos seno de 2 pi quintos, ¿no? Sí, seno de 2 pi quintos. La frecuencia de corte básicamente es la frecuencia del seno amortiguado. Entonces, Sí. por eso me la supe de una vez. Y obviamente está
retrasado 50, ¿cierto? Para que todo sea positivo. Dijiste, ¿qué ventana? Hamming, ¿cierto? Hamming, sí. Hamming con 100 muestras. Sí. Listo, vamos a hacer lo mismo. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es, para implementarlo, igual vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Vamos a hacer otro script. Entonces, vamos a cambiar esto, ¿cierto? Ya no es, ojo, si es de 0 a 100 es 101, ¿cierto? ¿Listo? Esto va de 0 a 100 porque es simétrico impar, ¿no ve? Y luego ponemos filtro es igual a, habíamos dicho, me dijiste delta de n, ¿cierto? Eso lo vamos a dejar para el final. Menos, ¿cierto? Seno de 2 por pi sobre 5, ¿cierto? 2 por pi sobre 5 por n menos 50, ¿cierto? Y ponemos filtro, paréntesis, isNaN filtro, lo cambio por cuánto valdría mi filtro en 50, vamos a ver. Mi filtro en 50 valdría, esto valdría 1 y esto valdría 2 quintos, entonces sería 1 menos 2 quintos. 1 menos 2 quintos. ¿Listo? Y vamos a ventanearlo. Entonces filtro, ahora sí pongamos solamente filtro es igual a filtro. Punto por, y ponemos window, ¿cierto? Bueno, aquí me faltó dividirlo, ¿no? Punto dividido en pi por n, ¿cierto? Listo, aquí teníamos mi filtro y vamos a hacer lo mismo. Bueno, aquí puedo copiar y pegar. Inge, no se olvide restarle 50 a n. Gracias. Sí. Ahora sí, vamos a hacer todo esto. Pero lo vamos a ajustar, ¿no? Window, filtro, solamente window y filtro. Entonces ya podemos poner 1,2. Filtro. Calculamos la transformada de filtro. ¿Cierto? Ajustamos el dominio. ¿No? Y luego lo que tenemos que hacer es la potencia o la transformada de Fourier y vamos a hacer la X-line en 2 pi quintos, me dijiste, ¿cierto? Entonces pongamos 2 pi quintos y menos 2 pi quintos. ¿Listo? 2 pi quintos. ¿Listo? Entonces este fue el filtro que Alexandra diseñó. Vamos a ver. Otra vez tenemos problemas de dimensionalidad, fíjense. La ventana es 101 por 1 y el n es 1 por 121. Entonces cuando multiplico filtro por ventana, el filtro me está dando también mal aquí. Inge, al filtro creo que le falta el delta de Dirac. Sí, pero el delta lo estoy contemplando aquí, fíjate, en 1. Sí. Pero no entiendo por qué me está dando... a ver. Ahí está bien el filtro. Sí, el filtro tiene que ser por la traspuesta.
Ahora sí, tenemos mi filtro, ¿cierto? Ese sería un filtro pasa altas con ventaneado Hamming y aquí está su respuesta en frecuencia. Entonces, fíjense, su respuesta en frecuencia tiene la frecuencia de corte en la banda de transición, ¿cierto? Ahora ustedes incluso pueden moverla un poquito más, ¿no? O sea, si esta frecuencia de corte es demasiado, digamos, está demasiado a la izquierda, pueden empezar a jugar hasta el punto que la puedan básicamente ajustar de una forma correcta. ¿Listo? ¿Okay? Ahora pregunta. La primera pregunta es, ¿qué pasa si yo disminuyo la cantidad de coeficientes? Que ya no sean 101, sino que sean 51. Bueno, vamos a hacerlo de forma general. Vamos a poner listo. ¿Qué piensan ustedes que pasaría? En vez de utilizar 100, vamos a ver, vamos a darlo otra vez con 100 para que lo vean. ¿Listo? Ahora vamos a cambiarlo a 50, es decir, de 0 a 50. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo cambiaría ese filtro? No estaría diseñado para la potencia para la que se supone que está diseñado, creo, en decibelios. Eso tiene que ver con la ventana, ¿no ve? La ventana me da la Sí, potencia, ¿cierto? Pero el número de coeficientes, ¿en qué influiría? en el lóbulo principal quizás. Sí, y el número de coeficientes está relacionado con el lóbulo principal, pero ¿cómo calculo yo el número de coeficientes? A partir del tamaño de la ventana de transición, de la banda de transición, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo disminuyo el número de coeficientes, ¿se vuelve más rápida o más lenta la banda de transición? Esa es la pregunta. Más lenta, creo. Se vuelve más lenta, ¿cierto? Porque, fíjense, vamos otra vez aquí a las diapositivas. Vamos aquí a las diapositivas. Y fíjense que entre menos coeficientes use, más grande es mi lóbulo principal, como tú decías, por lo tanto se vuelve más lenta mi banda de transición, ¿cierto? Entonces vamos a ver si es verdad. Aquí me vería muy lento, o más lento. No se nota muy bien, pero fíjense que la banda de transición está un poco más lenta. Ahora, para que se vea marcado, vamos a usar ahora 25 coeficientes. Perdón, 24, porque recuerden que tienen que ser par, de 0 a 24. Entonces ahí claramente se está volviendo más y más y más y más lento, ¿cierto? Va a llegar a un punto en el cual ya no, digamos, ni siquiera puede hacer un filtrado. Por ejemplo, si ustedes usan 4 coeficientes, es probable que ni siquiera les dé un filtro, o les dé un filtro demasiado, demasiado, demasiado lento, ¿cierto? ¿Listo? Entonces vamos a la ventana original que era 50, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si en vez de utilizar la Hamming, utilizo la rectangular? Reckwind se llama. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo cambiaría ese filtro? Creo que ahora sí vendría lo de la potencia. Ahora sí, la banda de rechazo va a tener menos atenuación, pero también
va a ser más rápida la banda de transición, porque recuerden que la rectangular es la más rápida de todas. Entonces vamos a hacer una cosa para que se vea bien. Vamos a hacerlo primero con la rectangular. ¿Listo? Esta sería la rectangular. ¿Listo? Ese sería el filtro que puedo obtener con la rectangular. ¿No ven? Ahora hagamos lo mismo, pero hagámoslo con Hamming, que fue la que ustedes hallaron. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, ¿por qué me cierra esto? Tengo que poner aquí figure, creo. Otra vez Hamming, perdón. Hamming, ¿cierto? Vamos a hacer rectangular más. ¿Listo? ¿Sí? Y vamos a hacer ahora Blackman. Las tres. ¿Listo? Y vamos a comparar los tres filtros. Entonces veamos. Esta es la rectangular, la que está a la izquierda. Esta es la Hamming. Y esta es la Blackman. Perdón. Esta es la Hamming. Vamos a quitar esto. Y esta es la Blackman. ¿Cierto? Ok, ahora sí les pregunto, ¿cuál de los tres, rectangular, Hamming o Blackman, ofrece mayor atenuación en su banda de rechazo? En promedio. La Blackman. La Blackman llega casi a un promedio de menos 200, ¿cierto? Mientras que la Hamming llega a menos 140 y la rectangular llega a menos 80, ¿cierto? Entonces, básicamente la mejor atenuación es esta, ¿cierto? Pero si les digo, ¿cuál de las dos, cuál de las tres es más rápida en su banda de transición? ¿Rectangular, Hamming o Blackman? Más rápida. La rectangular. La rectangular, fíjense que tiene un movimiento casi que steep, ¿no? Mientras que la Blackman y la Hamming, sobre todo la Blackman, va a ser mucho más lenta, ¿cierto? Entonces es básicamente un toma y dame, ¿cierto? O gano en atenuación o gano en rapidez, pero no puedo ganar en dos a la vez, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a aprender a hacer filtrado, ¿listo? Pero entonces, démonos 10 minutos desde la siguiente clase en adelante, entonces empezamos 10 minutos después, más o menos, y no tenemos descanso para que puedan llegar a la casa, ¿listo? Pero por hoy vamos a hacerlo como venimos haciendo, ¿listo? ¿Ok? Después de eso me pueden mostrar si quieren su tarea Michelle, que me había dicho, y Peter también, creo que me quería mostrar, y Alexandra también, ¿listo? Listo, Inge.
¿Qué más, Doc? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Ok. ¿Listos por ahí? Sí, Inge, ¿puedo presentar yo? Sí, dale, por favor. Voy a comer mientras. Inge, lo hice en Python porque se murió mi compu. O bueno, mi MATLAB. Ujú. Dale. Voy a hacer correo de nuevo. Y bueno, aquí está. Esto prácticamente sería lo que me sale. Y le añadí igual lo que le dijo a Cristian para verificar. Sí, está bien diseñado, porque fíjate que las frecuencias de corte están justo limitando la cajita que tú tienes ahí, ¿cierto? Ujú. Y esas oscilaciones que están ahí parecieran preocupantes, pero piensen lo que son decibeles. Y menos 125 decibeles es básicamente nada, ¿cierto? Sí. Ujú. Ok, está perfecto. ¿Quieres mostrar tu diseño teórico? El diseño teórico no lo tengo aquí en mi compu. Ya, pero eso también lo tienen que Pero, subir, pero ¿no? sí lo hice. Ok, Sí lo hice. Sí lo voy a subir. Pero si no se me salió lo mismo que Alex, creo. ya, ok. 2 piquintos, 100, Hamin, ¿no? Ok, me parece bien. ¿Quién más? Perdón, yo le podría mostrar, pero por si acaso el diseño que teníamos que hacer era de otro, ¿verdad? Del pasaltos. Claro, el diseño teórico manual del pasaaltas tenían que implementar el pasabandas que diseñamos al final de la clase de ayer. Sí, ok. Le quiero mostrar porque creo que estoy con unos problemitas acá.
es esto de acá, pero a ver, le voy a dar a correr y va a ver que se ve medio rarito. Sale así, Mm, no sé por qué. mm. Eso sí puedo decir que está mal. A ver, déjame ver qué hiciste. Ok, ahí va. Ujú. Mm, esto está bien. Eso está bien. Ahorita estoy viendo la fila 32. Está bien. Filtro is none. Ahí te falta algo. El pasabandas es 3 pi quintos menos 3 pi décimos. Entonces ponle ahí filtro is none igual 3 quintos menos 3 décimos, ¿no? Porque tienes que hacer el hospital de los dos senos. Ah, entonces sería 3/5 menos 3 décimos. Sí. A ver, dale otra vez Ay, correr, a ver si es eso. ¿Qué puede ser? no. Te sigue dando raro. Déjame ver el filtro cómo te da en tiempo. Eh, A ver, aquí. hay algo raro porque fíjate que el filtro te está dando 0.3 por alguna razón. A ver, volvé al código. A ver, 3 pi quintos de n. 3 pi quintos por n. Te falta el n en el seno. Ay, Ah, no no, pero está puedes. bien, está bien, está bien. Es n Ah, menos, no, no. no, está bien, sí. 3 pi quintos. Ah, pero dentro del seno. Tú lo tienes fuera del seno. ¿Sí te fijas? Ah, A ver, ponlo así, copia eso, corta y pega eso, como lo... No, a ahí ver, está mal porque tienes que tener el paréntesis todavía rodeando al n menos m medios, ¿no ve? Para que te quede 3 pi quintos por n menos m medios. sí, pero ahorita está rodeándolo el seno de No, no, todo no, no, esto. no, pero es n menos m medios tiene que estar rodeado de un paréntesis. Porque si no vas a hacer 3 pi quintos de n Ah, y a, sí, y sí, a eso sí, le ya, restas ya. m medios, ¿no ve? Sí, ya entendí, perdón. Lo Y mismo 3 pi acá, décimos. esto, chao, y Ahora asegúrate de que todos los paréntesis estén cerrados y que sean ahí está. correctos. Dar a correr. Ahora sí. A ver, sí, ya. ¿Listo? Gracias, Cintia. Ok. ¿Alguien más? ¿Peter? Ya inicié. Ujú. A ver, lo voy a hacer correr. Ahí está. Espera, Inge, creo que no se ve. ¿Se ve el resultado? No, no sé el resultado. A ver, me espera. Ahora sí. Ahora sí, pero parece que está bien, pero necesitaría ver la transformada de Fourier. Eso. ¿Puedes trazar Xline? ¿Cuál comando es para Xline en Python? No estoy seguro. ¿Cómo? Quiero que me traces una línea vertical en las frecuencias de corte. Ya. No me acuerdo cómo se traza una línea vertical. Creo que Michelle lo hizo. Sí, tienes que poner PLT punto. O bueno, yo lo tengo así. ¿Cómo lo tienes lo del matplot lib?
Como PLT. Así como PLT igual. Ya. Punto. ¿Dónde está? A, X, B line. B chica. AI. X, B chiquita. B-line, como vertical line. Ujú. Ajá. Pongas, ¿qué era? 3 piquintos, pon. Ajá. 3, X igual a 3 por piquín. np.pi, ¿no? AX. No te lo va a leer el pi. El pi es Sí, sí, tienes que np.pi. ponerlo. Ujú. np.pi. Ujú. Ahí está. Dale correr otra vez. A ver si te lo... Creo que tienes que poner X igual a 3. Creo que sí. X igual a. Sí. Ujú. Ya. Te lo está trazando en otra ventana, ¿cierto? Entonces trázalo después de la transformada de Fourier, al final, ponlo. Tienes que Ponlo ahí. ponerlo. Está bien. A ver, acá mejor. Todo de todo. Ahora sí. Listo. Ahí está. Ahí está. Ahora lo mismo con 3 pi décimos y ya estaría bien. ¿Ok? ¿Con cuánto? ¿Con 3 pi? Con 3 pi décimos, pero eso ya lo puedes hacer tú, ¿no? Ya. Listo. Ahora sí voy a compartir yo. Ya. Así que. Tienen hasta esta medianoche, ¿cierto? Por si acaso. Ok. Ya vimos los filtros, cómo hicieron el filtro. Ahora vamos a hacer cómo filtrar una señal, ¿cierto? Filtrar una señal es lo más importante, porque el filtro es bonito, pero lo que tenemos que aprender ahorita es cómo filtrar una señal, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer, yo tengo unos... MATLAB tiene sus propios algoritmos, pero yo hice mis propios filtros, ¿ya? Que es básicamente lo mismo que tienen aquí, ¿cierto? Solamente que en forma de función. Entonces, primero les voy a mostrar los filtros. Y se los voy a pasar de una vez, ¿ya? Tengo pasa altas, ¿listo? Entonces pasa altas, básicamente es una función, ¿cierto? Que toma como entrada 3 cosas. Primero, el número de coeficientes, la ventana, el tipo de ventana y la frecuencia de corte digital, ¿ok? Entonces, van a ser 3 tipos de 4, en este caso serían 5 tipos, porque hay una que se llama Bartlett también. Hay otras que se llaman Kaiser y otras que son Bessel, pero esas son un poquito más complicadas. ¿Listo? Entonces ponemos Hamming, rectangular, Bragman y Bartlett. Todas las podemos implementar, ¿cierto? ¿Ya? Y lo único que hace es simplemente devolver el filtro, dependiendo del coeficiente, de los números de coeficientes que tenga y de la frecuencia de corte. ¿Listo? Es simplemente, y fíjense aquí que lo que hago es simplemente implementar la ecuación que calculamos en las diapositivas, ¿cierto? Vamos a ver el pasabajas. El pasabajas es lo mismo, ¿cierto? Mismas frecuencias, mismos argumentos de entrada, diferente función, ¿cierto? ¿Listo? Perdón. El pasabandas varía un poco, ¿cierto? Porque el pasabandas tiene dos frecuencias. Omega C1 es la frecuencia de corte bajo y omega C2 es la frecuencia de corte alto, ¿cierto? Y aquí se implementa la función así como la vimos en MATLAB. Y finalmente tenemos el rechazabanda. ¿Listo? Rechazabanda. ¿Okay? Y el rechazabanda básicamente es lo mismo, solamente que va a rechazar las frecuencias entre omega C1 y omega C2. ¿Cierto? Y aquí está la señal. ¿Listo?
Y hay otra que se llama filtro de media móvil. Filtro de... ¿cómo se llama? Demo noise. Se llama... filtro media. Voy a abrir el filtro media y se lo voy a explicar brevemente. Es un filtro pasabajas, pero es un filtro pasabajas que se concibe de otra manera. Entonces, fíjense, el filtro de media lo que hace es, no sé si se acuerdan, pero básicamente lo que hace es promedia la señal, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un filtro con una ventana de 11, lo que quiere decir es que el coeficiente 12 es el promedio de las 11 anteriores, entonces estoy suavizando la señal, ¿cierto? Y de alguna manera estoy eliminando el ruido de alta frecuencia, ¿ya? ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago yo para hacer filtrado? Entonces, vámonos al demo noise. ¿Listo? Y vamos a ver cómo hacíamos nosotros los filtrados de mi señal, de la señal de voz que yo tenía. ¿Listo? Vamos a meterle ruido de alta frecuencia, de baja frecuencia, de alta frecuencia, perdón. ¿Listo? Ok, perdón, tengo que ir acá. Vamos a darle seleccionar. Hola, Bueno, hola, 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 hola. ¿listo? Entonces, vamos a graficar mi transformada de Fourier de mi señal, ¿cierto? ¿No ven? Y aquí está el ruido, ¿cierto? Ruido de muy alta frecuencia, ¿cierto? Ahora la pregunta que yo les digo es, ¿cómo eliminarían ustedes ese filtro? ¿Con un filtro, claramente? ¿Qué tipo de filtro usarían? Perdón. No pasa bajas. Un filtro pasa baja, ¿cierto? Entonces vean lo que yo hice aquí para filtrar la señal. Lo que ustedes pueden hacer es dos cosas. Lo primero que pueden hacer es hacer el análisis, ¿cierto? Y decir, necesito tantos coeficientes para esta atenuación, ¿cierto? Y lo otro que pueden hacer es hacerlo al tanteo, ¿cierto? Es decir, lo que pueden hacer es decir, ok, ¿cuál debería ser la frecuencia de corte para eliminar todas estas frecuencias? ¿Cuál debería ser? ¿Cuál usarían ustedes? Vamos a ponerlo positivo. ¿Qué frecuencia de corte utilizarían para eliminar todas estas frecuencias? Quizás 2.5. Quizás 2.5, eso puede ser una buena suposición, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que podemos hacer es, como le digo, lo podemos hacer al tanteo o podemos decir, utilizando también perdón, ¿por qué lo quité? Utilizando, digamos, la atenuación que queremos dar, ¿cierto? Entonces, lo que puedo hacer es, puedo poner una frecuencia de corte que esté lo suficientemente alejada de estos picos, de donde empieza, de tal manera que cuando filtre,
todo se vaya, todo esto caiga en la banda de rechazo. Entonces la idea es que esto no caiga en la banda de transición, porque si esto cae en la banda de transición, ¿qué va a pasar? Básicamente van a pasar frecuencia. Entonces vamos a hacer el ejemplo para este, ¿listo? Tenemos la señal que se llama Genoise, ¿cierto? Entonces vamos a hacer nuestro filtro, ¿cierto? Vamos a poner filtro es igual a pasabajas, ¿cierto? Y podemos empezar a tantear. Vamos a usar, por ejemplo, 50 coeficientes, ¿cierto? La frecuencia de muestreo, perdón, la frecuencia de corte dijimos que debería ser 2.5, ¿no ve? Y vamos a usar una ventana que ofrezca bastante atenuación. Podemos usar la Hamming, ¿cierto? ¿Listo? Esa sería una primera suposición que podemos hacer, ¿no ve? Obviamente está la forma rigurosa, que es calculando cuál debería ser la atenuación, etcétera, pero digamos, la idea es que sea un filtro rápido y que tenga alta atenuación, ¿cierto? Entonces ponemos filtro es igual a pasabajas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo llamar a este pasabajas? Es al revés. Primero la ventana y luego la frecuencia de muestreo. ¿Listo? ¿Ya? Ese sería mi filtro. 50 muestras solamente, Hamming y 2.5. Vamos a ver si sirve, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a graficar, vamos a filtrar la señal. Ahora, ¿ustedes cómo filtran la señal? ¿Cómo filtran la señal en analógicas? ¿Qué hacían? ¿Vieron convolución en algún punto de su carrera? Michelle, ¿viste convolución? ¿O Peter? O sea, en análisis de sistemas y señales hemos visto convolución, pero literalmente nos ha dicho, hay este ejercicio, hagan esto y ya está. Ok, entonces aquí van a aprender para qué es la convolución. Cuando ustedes meten una señal a un sistema, lo que pasa internamente es que las dos señales se convolucionan, es decir, ¿cuál era el proceso para hacer convolución? Reflexionar, mover, ¿cierto? O algo así. Reflexionan, mueven y miran a ver dónde se solapan. Pero eso tiene una implicación física muy grande. Recuerden el ejemplo que yo les di del globo de mi amigo. Mi amigo explota el globo, ¿cierto? Y al explotar el globo obtiene la respuesta al impulso sonoro y luego puedo deconvolucionar para quitar ese ruido. Entonces aquí es algo parecido. Tengo la señal, la convoluciono con mi filtro y la salida sería la señal filtrada. Entonces para eso sirve convolución, ¿no? Convolución es el sistema, es el corazón de la señal, el sistema. Corazón de la materia de señales y sistemas. Lo meto, ¿cierto? Sale la señal filtrada. Entonces vamos a aprender a hacer convolución. Entonces ponemos filtered, ¿listo? Y simplemente ponemos comp. Comp es convolución. Y ponemos simplemente filtro, coma, Genoise. ¿Listo? Tengo mi señal filtrada. ¿Ok? Vamos a ver las dimensiones de la señal filtrada y la comparamos con la dimensión de la señal original. Entonces fíjense aquí a mi lado izquierdo abajo. Busquemos. La señal original tiene 4000 muestras. ¿Cierto? Perdón, 40.000 muestras. ¿No ven? Ahora la señal filtrada, después de hacer la convolución con mi filtro, ya saben para qué es la convolución. ¿Cuántas muestras tiene? Tiene 40.000, ¿sí? 40.050, que es básicamente la suma de la longitud de mi filtro con mi señal, ¿no ve? Ahora la pregunta para ustedes es, ¿qué problema ven ahí? Es decir, ¿me debería preocupar yo por el tamaño del filtro o simplemente digo, entre más coeficientes mejor?
Y que el, Dale, Cris, dale. ¿Vale? Bueno, básicamente tendría que ver con el tipo de filtro que usamos, porque no podemos usar tantos coeficientes para X filtro, creo. Viene determinado según Claro. las ecuaciones. Sí, pero piénsalo desde el punto de vista de latencia, es decir, de retraso entre entrada y salida. ¿Qué pasa si tú usas un filtro de 40.000 coeficientes? ¿Te va a dar una señal de cuánto? De 40.000 más Y 40.000, 80.000, ¿cierto? Una joda así rarísima, larguísima, ¿no? Entonces, estás duplicando en tamaño de muestras la señal original. Y recuerden que una muestra es un periodo de muestreo, ¿no? Entonces, entre más coeficientes use yo, más, más el retraso entre entrada y salida va a ser más grande. Por eso es que usualmente se usa el mínimo número de coeficientes para que haya una respuesta en tiempo real, ¿no? En este caso estamos usando 50, entonces es casi que despreciable, pero cuando empiezan a haber 1000 o 2000 o 3000 coeficientes, ahí ya se ve el retraso y lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Listo? Si es que nos da tiempo. En fin, ya tenemos la señal filtrada. Ahora, si yo les digo, pruébenme que la señal ha sido filtrada correctamente, ¿cómo lo harían? ¿Desde qué punto o desde dónde, desde qué dominio lo harían? Esto, ¿por qué no se va? Quiero que esto se vaya. Ok. Si yo les digo en el examen, pruébenme que esta señal está filtrada después de su filtro, ¿qué hacemos? Lo primero que se les ocurre. Peter, ¿qué harías? Tal vez comparar con la original. ¿Pero en dónde? ¿En frecuencia, en tiempo? ¿Escuchando la grabación? ¿Cómo harías? Lo más lógico sería en dónde. En tiempo. En tiempo es muy difícil porque el ruido, digamos, es más difícil inferir el tipo de ruido. Yo lo haría en frecuencia porque las frecuencias me dicen si sigue el ruido o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la transformada de Fourier de mi señal filtrada. Entonces ponemos, aquí está de hecho. De esta manera. ¿Listo? Pero no se llama filtered voice, se llama filtered. ¿Listo? Y points FFT, sí, está. ¿Ya? Entonces tengo la transformada de Fourier de mi señal filtrada. Ahora vamos a graficar la transformada original. ¿Listo? 1,2,1. ¿Cierto? Grafiquemos la transformada original que está por acá. Me da flojera, entonces voy a poner. El dominio lo tenemos que ajustar, ya está ajustado. Recuerde, eso es importantísimo. Mi señal original, perdón, era mi señal con ruido. Entonces, plot. FT se llama FT Noise Voice. ¿Listo? Esa es mi señal con ruido. ¿Ok? Perdón, vamos a graficar. Quiero graficarla en un solo, así. ¿Listo? Señal con ruido, ¿cierto? Vamos a ver si se filtró. Entonces ponemos subplot 1,2,2, ¿cierto? Quiero que se vaya esto. Plot, apps, y yo la llamé ft filtered. Entonces pongamos ft filtered. Filters. Dios, perdón. No tengo. ¿Cuál es ft filtered? FT filtered voice, perdón.
Perdón, chicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Se filtró o no se filtró? ¿Se filtró? Se filtró, ¿cierto? Más o menos. Queda aquí como un pedacito raro. Vamos a hacerle zoom. ¿Listo? En 2.6. Y aquí tenemos que todavía tienen algunos picos de esta señal, ¿cierto? Entonces, si yo quiero eliminar estos picos, ¿qué harían ustedes? ¿Incrementarían la frecuencia de corte o la disminuirían? Si quiero quitar estos piquitos. Disminuir. La disminuimos para que estos piquitos estén más en la banda de rechazo. Esto todavía está un poco en la banda de transición. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a bajarle vamos a volver a buscar nuestro filtro. O lo que podemos hacer también es, hay dos cosas, hay dos formas. O la banda, o la banda de la frecuencia de corte la ponemos igual, le digo, la disminuimos, o podemos aumentar el número de coeficientes para que sea más rápida la banda de transición. Entonces vamos a hacerlo primero así, ¿cierto? Entonces filtro, luego ponemos filtered voice, ¿cierto? Filtered convolución, luego FT filtered voice, ¿no ve? Vamos a cerrar todo, ponemos subplot 1,2,1, plot, la señal original, perdón, la señal con ruido, subplot 1,2,2, plot, y ponemos la señal filtrada. ¿Listo? Entonces fíjense, aquí ya se está eliminando el ruido simplemente aumentando al doble los coeficientes. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la frecuencia de corte, perdón, la banda de transición es más rápida, entonces cae más rápido y esto se va más rápido, se atenúa más rápido, ¿cierto? Ahora podemos hacer esto en decibeles, ¿cierto? Podemos hacer en decibeles, se va a ver un poquito raro, pero les puedo explicar. Vamos a poner aquí 20 por logaritmo en base 10 de mi señal al cuadrado. Y aquí lo mismo. 20 por logaritmo en base 10 de mi señal al cuadrado. Vamos aquí. Plot. Entonces aquí se ve un poquito raro, ¿cierto? Aquí sí se ve la forma del filtro, ¿no ve? Entonces fíjense que aquí se ve básicamente la banda de transición, ¿cierto? Y si se dan cuenta, todos estos picos van a caer por acá, ¿cierto? Entonces vamos a hacerle zoom. ¿Listo? Aquí tenemos mis filtros, perdón, tengo mi ruido, ¿cierto? Y aquí tengo mi ruido pero atenuado. Entonces estoy atenuando el ruido desde 30 decibeles, está bajando a menos 80 decibeles. Básicamente el ruido está casi que desapareciendo. ¿Listo? ¿Ok? Y aquí está la forma del filtro, que es un filtro pasabajas. ¿Listo? ¿Ok? Ahora el problema es cuando tengo un ruido de una sola frecuencia. Por ejemplo, estamos hablando del caso del filtro rechazabandas, ¿cierto? Vamos a ver el filtro rechazabandas. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a meterle ruido a mi señal, ¿cierto? Vamos a calcular mi transforma de Fourier. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no ve? Entonces, la idea es quitar un filtro, una señal solamente acá. Ahora, ¿ustedes creen que esta señal, que necesito un filtro con muchos o con pocos coeficientes para hacer ese filtrado?
¿Qué piensan ustedes? ¿Necesito un filtro de muchos coeficientes o de pocos? De pocos. ¿Necesito un filtro muy angosto o ancho para quitar solamente estas frecuencias? Muy angosto. Muy angosto, necesito unas caídas bien rápidas, ¿cierto? Y como necesito unas caídas súper rápidas, necesito un filtro de muchos coeficientes. Entonces fíjense lo que tuve que hacer yo aquí al tanteo. Tuve que usar 12.000 coeficientes para poder hacer un filtro más o menos adecuado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer mi filtro de chazabandas con 12.000 coeficientes. Pero vamos a ver cómo se estimó o cómo se ha estimado la frecuencia de corte, ¿cierto? Entonces vamos a hacer aquí. Vamos a hacerlo en... para que se vea mejor. Ok. Ahora, si yo les digo, necesito quitar esta punta, ¿cierto? Esta frecuencia. Vamos a hacerle zoom. Solamente eso. ¿Listo? Que está ubicada en 0.039. ¿Listo? Entonces, lo que tengo que hacer es empezar a suponer frecuencias de corte muy cercanas, ¿cierto? Acuérdense, 0.039. Yo llegué, después de hacer varios análisis, a que las frecuencias de corte eran omega C1, omega C1 me daba 0.027 y omega C2 me da 0.051, entonces más o menos 0.039, ¿cierto? Es la mitad, y fíjense que estoy más o menos equidistantemente poniendo una frecuencia y otra, ¿no ve? Entonces, está bien jodido hacer eso, ¿no? O sea, digamos, llegar a ese punto es como hacer varias pruebas y errores. Perdón, aquí estoy haciendo eso. Entonces, está complicado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, después de pruebas y errores, lo que hice fue un filtro de chazabandas de 12.000 filtros, de 12.000 coeficientes. Vamos a hacer una cosa, pongamos aquí el filtro de chazabandas, ¿cierto? De 12.000 coeficientes. Quiero graficar mi transformada Fourier del filtro. Entonces vamos a poner IFT, perdón, filtro, aquí está. Aquí está. Vamos a hacerlo así, de esta manera. ¿Listo? Bueno, la X-line no debió poner porque la puse. Entonces, fíjense, necesito esta bandita que se quite y necesito que el pico que ustedes vieron aquí esté acá. Exactamente. ¿No ven? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en vez de usar 12.000, uso mucho menos? Vamos a usar, por ejemplo, no vamos a usar 12.000, vamos a usar 1.000 solamente. ¿Listo? Vamos a usar 1.000 o 1.200. ¿Listo? Vamos a ver si nos alcanza. ¿Ya? Entonces hagamos lo mismo. ¿Listo? Y vamos a ver si nos alcanza para tener esa banda tan fina. ¿Listo? Entonces ahí nos alcanza un poquito todavía, ¿cierto?
Ahora vamos a usar menos, vamos a usar 100 coeficientes. ¿Listo? Vamos a usar 100 coeficientes. ¿Listo? Y vamos a hacer lo mismo. Entonces ya con 100 coeficientes, fíjense, a pesar de que yo lo quiero volver un rechazabandas, el nivel o el número de coeficientes no me alcanza y se vuelve un pasabajas, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta qué tan fino quiero yo. Entre más fino lo quiera, lo que va a pasar es que básicamente más coeficientes voy a necesitar, ¿cierto? El problema es que cuando yo hago eso, fíjense, la señal que va a estar filtrada va a tener 40.000 más 12.000, o sea, 52.000 coeficientes. Entonces tengo un retraso brutal, ¿no? Tendría 12.000 veces el periodo de muestreo de retraso, ¿no? Entonces ahí ya se vuelve un retraso más o menos considerable, ¿cierto? Vamos a terminar de hacer el filtrado con 12.000, ¿listo? Filtrado, ¿cierto? Convolucionamos la señal con el filtro, ¿no ven? De esta manera. Y si quiero asegurarme, lo que tengo que hacer es, vamos a hacer lo que hicimos la vez pasada, ¿cierto? Vamos a graficar la señal y la señal filtrada y la señal con ruido. Entonces ponemos, calculamos la transformada del filtro, de filtered, ¿cierto? Filtered voice. A ver, y calculamos la de la voz con ruido. A ver. Listo, y graficamos. A ver qué onda. Grafiquémoslo en escala logarítmica. ¿Qué pasó? FT filtered voice. FT filtered voice. Quitemos esto para evitar problemas. Entonces veremos qué nos dio. Entonces fíjense que después del filtrado, después de hacer el filtrado, no, pero esperen, esta es otra. Filtered voice. Perdón chicos, esto es filtered voice. Ahora sí. Ahora sí, fíjense. Fíjense que después de hacer el filtrado, ¿no ve? Estas dos frecuencias básicamente van a desaparecer. Van a tener una ganancia de menos 200 decibeles, que es básicamente nada. Y estoy quitando el ruido. ¿Listo? Obviamente estoy perdiendo frecuencia a 60 Hz, pero bueno, eso es un precio que tengo que pagar para esto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo va a ser el examen? Al examen yo le puedo dar 3 señales y ustedes me tienen que básicamente filtrar las señales con criterio, es decir, y va a ser defensa oral, ¿ok? O sea, la parte teórica y la parte práctica, las dos van a ser defensas orales. Y ustedes me tienen que decir cómo filtraron esas señales, qué hicieron para filtrar las señales, cómo determinaron las frecuencias de corte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso sería por hoy. Y ya mañana les estaría pasando